Soy la licenciada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, adelante. Ok, buenas tardes. Soy la licenciada Rita Olivares Guerrero. Pues hoy nos tocó desde Matamoros hacer esta transmisión del Colegio de Enfermería Victoria. Sí, buenas tardes, me da mucho gusto ser parte de esta sesión. Llegamos a esta sesión de agosto, ¿verdad? De venir de unas vacaciones geniales que nos tocaron. Entonces, bueno, pues agradecemos la presencia de todos nuestros socios. Esperamos seguir contando con ustedes. Muchas gracias. Estamos esperando más poder brindarles sesiones que vayan encaminadas, perdón, a sus días laborales. Hoy que tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial, es la maestra Juliana Ávila Alarcón de la ciudad de Reynosa. Cuenta con un historial muy amplio, un currículum muy amplio, muy extenso de su vida laboral como enfermera. Bueno, pero pues ella quiere presentarse, ¿verdad? Más que ella que sabe todo su currículum, ella me pidió que se quiere presentar, entonces se las dejo para que ella se presente. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Rita Olivares. Pues para empezar, doy gracias por haberme tomado en consideración para participar con esta ponencia. La licenciada Luz del Carmen Sierra Medina, que tuvo a bien contactarme, a la presencia en este momento de la licenciada Rita Olivares Guerrero y al apoyo de la cuestión técnica del ingeniero Román Avisaí Zapata Ruiz, para que esta sesión pues pueda llevarse a cabo de una manera satisfactoria, tanto para el colegio como para los directivos, como para todos los que tienen a bien estar presentes en ella. Mi nombre es Juliana Ávila Alarcón, tengo una especialidad en cuidados intensivos y maestría en administración de hospitales. Me desempeño, ya soy pensionada de la Secretaría de Salud recientemente y actualmente me desempeño como docente en ICEST, Campus Reynosa. Amo la docencia, amo la enfermería. Espero que la intervención que a continuación voy a tener con ustedes pues sea del todo satisfactoria, y si hubiese algún comentario, alguna duda, con todo gusto se los agradecería al final de la presentación para que los vayan haciendo llegar y poder tratar de aclarar las dudas. Es bien sabido que no somos perfectos, el ser humano no es perfecto, tal vez no lo sé todo, pero podemos investigar. Es importante que se acuda a este tipo de eventos, puesto que nos motivan o nos deben de motivar a estudiar un poquito más, a conocer más a nuestros pacientes, sobre todo para que nuestras intervenciones sean lo más asertivas posibles. Muchas gracias por la invitación y pues ustedes me dicen cuando ya pueda empezar. Así es. Muchas gracias, maestra Juliana. Pues sabemos, ¿verdad?, que usted es una profesional muy apasionada y creativa y que se esmera en desarrollar temas como este que vamos a ver, es la intervención de enfermería en pacientes críticos. Pues adelante, la dejamos, la sesión es toda suya. Gracias, muy amable. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. El tema, como bien dijo la licenciada Rita Olivares, es intervención de enfermería en el paciente crítico. Para empezar, vamos a definir lo que es un paciente crítico. Muchas veces le tenemos miedo a ese tipo de pacientes porque creemos que presentan situaciones que no vamos a poder solucionar nosotros o que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, con conocimientos y con un sustento científico adecuado, pues tenemos la oportunidad de atender a estos pacientes y que tengan una travesía satisfactoria por la unidad de cuidados intensivos. El paciente crítico es un paciente que plantea diferentes problemas en su organismo. Puede ser un órgano muy importante o varios órganos que pongan en riesgo su vida. Pero una de las características principales que debe de tener
este paciente que es aceptado para ingresar a la unidad de cuidados intensivos es que debe de ser recuperable, porque si bien es sabido por todos nosotros, las unidades de cuidados intensivos cuentan con mayor tecnología, la atención es más centrada en el paciente y en sus necesidades reales y potenciales, y la manera en que se aborda a este paciente pues es un poco más invasiva, y por lo tanto se requiere que haya personal capacitado, si es que no es personal especialista, cuando menos que hayan recibido una adecuada capacitación sobre la atención al paciente crítico. Y en la evaluación inicial, pues debemos de tener un esquema conceptual de las características de la disfunción de órganos y sistemas, los cuales son comunes a alteraciones críticas. Sumándole a todo esto, hay pacientes que podemos tener con disfunción multiorgánica. La reanimación o la estabilización en ese tipo de pacientes suelen ser más importantes que la definición inmediata del diagnóstico específico que ameritó su ingreso a la institución de salud. En cuidados intensivos nos enfocamos en estabilizar al paciente independientemente de su diagnóstico principal. Tenemos que atender las situaciones que se van presentando o las alteraciones que se van presentando para que pueda tener una adecuada evolución y por consiguiente un mejor pronóstico. En los primeros minutos, al ingreso del paciente, cuando nos ingresa, la valoración se deben de identificar oportunamente si hay alguna anormalidad en la función de algunos órganos que pongan en riesgo su vida. Esto comúnmente afecta al aparato respiratorio y el paciente puede ser que presente una hipoventilación, o el sistema cardiovascular, que también es un órgano bastante importante para la función y que puede poner en riesgo la vida del paciente. Sin dejar de lado lo que es el medio interno y el metabólico y el sistema nervioso central. Recordemos que enfermería es un trabajo holístico y vemos todo el entorno, tanto el paciente en su totalidad como el entorno, todo lo que lo rodea y los apoyos que pueda recibir tanto del personal sanitario como de sus familiares. Valorando la ventilación, pues tenemos que es una función muy importante. Los pulmones, su función es permitir que se lleve a cabo el intercambio de gases a nivel alveolar para que por medio de la hemoglobina se carguen de moléculas de oxígeno, y de esta manera la circulación sanguínea van llegando a cada uno de los órganos, a cada una de las células, y esto permite que haya una adecuada oxigenación hacia estas células. En caso de que el paciente tenga alguna situación que su respiración no sea la adecuada o no esté llevando a cabo un adecuado patrón respiratorio, pues definitivamente va a afectar lo que es la perfusión de los órganos. En la exploración física tenemos que advertir si hay manifestaciones de obstrucción de vías respiratorias o si el paciente tiene alguna disfunción respiratoria. Y cuando hablamos de obstrucciones de vías respiratorias, no solamente hablamos que mecánicamente el paciente se haya atragantado con algo. A veces el paciente está intubado y no nos percatamos que tiene un tapón mucoso. Es a lo que le llamamos el tapón mortal, porque puede conducir al paciente a un periodo de apnea, a falla orgánica, y se va a terminar falleciendo si es que nosotros no preveemos que la vía aérea permanezca permeable. Esa debe ser una de nuestras prioridades, el hecho de que la vía aérea permanezca siempre permeable. Y por lo tanto tiene 3 prioridades. Como mencionaba, primeramente observar que la vía aérea está permeable. Si estamos recibiendo a un paciente que ya llega intubado, tenemos que auscultar ambos campos pulmonares. No nos cuesta nada tomar el estetoscopio, auscultar en los diferentes puntos del tórax para ver si el paciente está ventilando adecuadamente. Recordemos que cada pulmón tiene lóbulos, entonces tenemos que auscultar los lóbulos para garantizar que la oxigenación va a ser satisfactoria. Otro es valorar la configuración de la pared. Sobre todo, aquí tenemos que verlo cuando tenemos un paciente
al que o se le ha colocado recientemente un catéter venoso central o al paciente que nos llega por un politrauma, sobre todo si el trauma es trauma torácico. Recordemos que la caja torácica, que está conformada por las costillas, es lo que protege a todo lo que está dentro, que son pulmones, corazón, grandes vasos, parte del hígado y parte del vaso. Entonces, si llega a haber alguna fractura costal, pues puede ser que haya una lesión a órganos internos y puede ser que el paciente o tenga tórax en batea o que no esté ventilando adecuadamente. El paciente por consiguiente va a tener dolor y va a hacer poco esfuerzo para respirar, porque el hecho de introducir más aire, pues definitivamente le va a generar más dolor cuando el paciente está consciente. Y en caso de que el paciente no esté intubado, pues mucho más a nuestro favor que tenemos que hacer una adecuada valoración, porque hay ocasiones en que no valoramos adecuadamente al paciente, no lo auscultamos, hacemos caso omiso si tiene algún pillidito, alguna sibilancia o presencia de estertores que nos dicen que tiene secreciones bronquiales. Y si no lo detectamos oportunamente, nos puede llegar a una insuficiencia respiratoria que lo puede llevar a conducir a que haga un paro respiratorio, y ahí andamos a la carrera tratando de recopilar las cosas para que el médico lo intube. Recordemos que tenemos que utilizar el pensamiento crítico y siempre anticiparnos a las cosas. Si vemos que está un paciente que tiene dificultad para respirar o que vemos que está deteriorándose su patrón respiratorio, pues tenemos que prepararnos para que esté todo listo para el caso de que el médico decida intubar. Es diferente que el médico nos diga, ándale, véngase porque tenemos que intubar al paciente, a que le digamos, doctor, tengo todo listo para cuando usted decida intubar al paciente. Ya está todo preparado. Otro, valorar el refuerzo respiratorio. Es muy importante también porque a veces nos confiamos demasiado en los monitores. Vamos a ver un poquito más adelante ese punto específico de los monitores. Nos confiamos en lo que nos dice el monitor y no nos percatamos que el paciente está teniendo dificultad para respirar y que está haciendo mucho esfuerzo. A lo mejor tiene un tapón mucoso, a lo mejor tiene estertores, a lo mejor se desconectó alguna parte de los circuitos del ventilador y no nos hemos percatado. El monitor es solamente un auxiliar. El principal monitor somos nosotros como personal de enfermería. Y les decía que tenemos que auscultar, tenemos que escuchar los ruidos respiratorios, ver si los ruidos respiratorios son normales. Yo soy docente de enfermería y cuando doy fundamentos, les enseño a mis alumnos a que se ausculten sus campos pulmonares para que escuchen cómo debe de ser una respiración normal, para que en caso de que al auscultar a un paciente escuchen diferente, pues también se les encienda el foquito de alarma y ver pues qué está pasando con el paciente. Entonces tenemos que hacer una evaluación de los ruidos respiratorios. Y también, si los ruidos respiratorios son anormales, tratar de buscar la causa que está generando esa situación. Otra función es la valoración de la circulación. Esto es muy importante ya que, como decía, en el pulmón, en los alveolos, se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, perdón, pero quien se encarga de llevar el oxígeno a todas las células definitivamente pues es la sangre. La sangre circula en todos los vasos sanguíneos, vasos, arterias. Arterias llevan sangre oxigenada, venas llevan sangre no oxigenada. Entonces es una función muy importante. La valoración de esta se centra en la perfusión. La perfusión quiere decir que es el hecho de que cada una de las células está recibiendo moléculas de oxígeno que le permitan su funcionamiento. La respiración tiene tres fases, es la ventilación, difusión y perfusión. Todas tienen que llevarse a cabo adecuadamente. La perfusión es cuando, repito, llega el oxígeno a cada una de las células. Los factores que rigen el suministro del oxígeno son el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno en sangre arterial, el cual depende de la concentración de hemoglobina y de la saturación de oxígeno. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene la hemoglobina disminuida, pues definitivamente el aporte de oxígeno va a disminuir un poco porque no hay suficientes moléculas de hemoglobina que transporten ese oxígeno.
Y el gasto cardíaco, pues es la cantidad de sangre, se define como la cantidad de sangre en un minuto que está pasando por el corazón. Entonces, gasto cardíaco es la sangre que pasa a través del corazón en un minuto de tiempo. Entonces, tenemos que llevar a cabo también la inspección. Tenemos que observar el aspecto general del paciente, si tiene palidez de tegmentos, si está con hipercoloración en su cara, a lo mejor tiene su rubicunda, su carita, está congestionada. Explorar sobre todo los lechos unguiales y llenado capilar. De ahí la importancia que todo paciente que ingresa a hospital tiene que estar libre de esmalte tanto en sus uñas de las manos como en las de los pies. Ahorita, como ustedes pueden ver, las mujeres estamos, nos ponemos shellac o acrílico, bueno, y eso no nos sirve de nada cuando una paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Puede ser que el sensor de oxígeno sí capte la cantidad de oxígeno, pero no le vamos a poder valorar el llenado capilar. Tenemos que ver los lechos unguiales. Y también otro que tenemos que valorar son las venas yugulares. No sé si han prestado atención cuando los cantantes hacen un gran esfuerzo y que emiten tonos muy graves o muy altos y se les hinchan tanto las venas de aquí del cuello como las de la frente. Bueno, cuando se hincha esta vena se llama plétora yugular. Quiere decir que está mucha sangre ya acumulada por el gran esfuerzo que se hace. Eso es cuando la persona está cantando, pero en un paciente que tenemos hospitalizado y que está postrado en su cama, pues no es una muy buena señal el hecho de que tenga ingurgitación yugular. También auscultar el latido apical. Acordémonos que bien importante es utilizar el estetoscopio. Hay que utilizar el estetoscopio, no nada más traerlo aquí de adorno, como a veces andan muchas personas para que nos vean que somos enfermeras o somos doctores. Hay que utilizar el estetoscopio, para algo se creó. Entonces tenemos que escuchar, aparte de los campos pulmonares, el latido apical para ver cómo se escuchan los ruidos cardíacos. La presión arterial y la frecuencia, medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, tomar el electrocardiograma en sus 12 derivaciones. Tenemos que saber tomar electrocardiogramas, no podemos estar esperando o esperanzadas a que llegue el médico interno o el residente a tomar el electro. Tenemos que conocer cuando menos los trazos normales para que en caso de que lo tomemos y vemos alguna normalidad, pues estemos en condiciones de, doctor, tengo un problema con este electrocardiograma para que me pueda checar por favor al paciente. Recordemos que ya la enfermera ya no es la enfermera de antaño, que era la hacedora del médico, la que estaba atrás del doctor, a ver qué le indicaba, a ver qué era lo que él decidía que hiciera uno. Ya no somos las que pone el cómodo ni la que nada más checa signos vitales, no. Si yo checo signos vitales, tengo que saber valorarlos, tengo que saber cuáles son las cifras normales para saber si mi paciente está en una condición adecuada. Si tomo una glicemia, tengo que saber si está hipoglicémico, hiperglicémico y qué voy a hacer al respecto, porque nada más hacer por hacer y documentar no tiene caso. Para eso enseñamos a alguien que lo haga y lo hace a lo mejor mejor que lo podrían hacer muchas compañeras. Igual dentro de la inspección, control de temperatura. ¿Presenta o no presenta alteración de la temperatura? Tenemos que ver si tiene una adecuada termorregulación. Un signo muy importante del shock es que la temperatura desciende por debajo del parámetro normal. ¿Por qué desciende? Porque se ve comprometida la circulación. Entonces, como bien sabemos que el sistema venoso y arterial está en todo nuestro cuerpo, pues la sangre también una de sus funciones es proporcionar calor. Y si hay una pérdida importante de este líquido, entonces el paciente va a estar en una situación grave y va a haber sacrificio de órganos. Entonces la piel se empieza a poner pálida, fría, tal vez sudorosa, y tenemos que saber valorar ello para que se nos enciendan las antenitas. Voy a estar repitiendo mucho esto. Cuando la piel está caliente, puede ser que esté seca y congestionada. Cuando la piel está fría, está pálida y sudorosa. Pero también tenemos esto, el moteado de las piernas. Es cuando se empieza, no sé si les ha tocado ver algún paciente que se les empiezan a poner como motitas de morado en las piernas. A eso se le llama moteado.
Algunas ocasiones en la unidad de cuidados intensivos, con algunos pacientes, se utilizan sustancias vasoactivas, de ellas la norepinefrina. Afortunadamente la norepinefrina tiene muchas ventajas para ayudar al paciente, pero también tiene sus desventajas. Cuando se usa dosis elevadas o por tiempo prolongado, uno de los problemas es que sacrifica la circulación periférica y hay una disminución del aporte de oxígeno a la periferia, o sea, piernas y las extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces, el paciente va a empezar a presentar moteado de piernas. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Ir valorando, ir midiendo. Bueno, en este turno me llegó al tobillo el moteado. En el siguiente turno llegó a mitad del muslo, de la pierna, y así sucesivamente si es que va evolucionando el moteado. Ese es un punto muy importante. Otro es la valoración del nivel de conciencia. No todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos están inconscientes, muchos están bien conscientes y de todo se dan cuenta. Primeramente, y no lo puse aquí, tenemos que ver la reducción de su nivel de ansiedad. El hecho de que un paciente le digan que va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, empieza el temor, porque muchos relacionan cuidados intensivos con gravedad y con muerte. Nos dicen, me meten ahí y ya no me van a sacar, o ya no voy a salir. Entonces, el paciente está ansioso. Tenemos que hacer que su estancia sea lo más cómoda, no puedo decir placentera porque a nadie le va a ser placentero estar en cuidados intensivos, pero sí lo más cómoda posible. Entonces, tratar de reducir la ansiedad, tratar de que los ruidos no sean tan elevados, que nosotros como personal no estemos teniendo pláticas en voz alta o música, tal vez pongamos música instrumental suave para que ellos también tengan un poco de tranquilidad. Pero también, entonces ya visto lo de la ansiedad y el hecho de que el paciente esté un poquito más cómodo o confortable, pues también tenemos que aquí que la reducción de la perfusión cerebral puede producir signos de deterioro del estado mental, dando lugar a agitación y confusión. ¿Qué pasa aquí? Si un paciente tiene un tapón mucoso y no nos hemos percatado en el tubo endotraqueal y no nos hemos percatado, va a empezar a disminuir. Está sonando el ventilador y le apagamos la alarma y le apagamos la alarma, pero no nos aseguramos por qué está sonando esa alarma para solucionarlo. Es más fácil apagarlo y al fin que después que vuelva a sonar, pues la vuelvo a apagar. Si un paciente no tiene un adecuado aporte de oxígeno, sus órganos empiezan a resentirlo. El cerebro puede aguantar 4 minutos con su presión de oxígeno, pero después de ese tiempo ya empieza a manifestar signos y síntomas. Entonces el paciente va a empezar a estar confuso. ¿Por qué? Porque no tiene una adecuada perfusión cerebral. En su estado mental puede tender a deteriorarse y si no corregimos la causa se va a deteriorar progresivamente y lo puede llevar hasta el coma o hasta la muerte. Entonces tenemos que valorar, utilizar algunas escalas de valoración, como por ejemplo la escala de valoración de Glasgow, en la cual valoramos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ojo, es común y lo he visto, lo veía cuando estaba yo de operativa y que hacía mis recorridos para supervisar, que algunas compañeras colocan o ponen la valoración que puso la compañera del turno anterior, que es un paciente que tiene varios días y es bien fácil poner la misma valoración, lo mismo. En la apertura ocular le ponen un valor que ya tenía, en respuesta verbal igual y en respuesta motora igual. Y no nos damos el tiempo de ir a valorar un paciente. ¿Cuánto tiempo nos quita ir a ver al paciente cuando entramos al turno, saludarlo, tan solo con que nos conteste el paciente? Si yo le digo buenos días, él me va a contestar, buenos días, señorita, quiere decir que está consciente, que está teniendo una adecuada respuesta. Pero si yo le digo, buenos días, y no me contesta, o contesta algo que no tiene coherencia, pues entonces ahí tengo que ver yo que el paciente no tiene un nivel de conciencia adecuado. Y tenemos que estarlo valorando, valorando, valorando. No estar pasando los datos que pusieron las compañeras de los turnos anteriores, como pasa con los diagnósticos enfermeros.
También dentro de la valoración del nivel de conciencia, los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, sobre todo los que están intubados, se les induce a la sedación, y algunos que tienen algún daño, traumatismo craneoencefálico severo, tal vez los inducimos hasta coma. Pero vaya, tenemos que evaluar cómo están reaccionando. La escala de Ramsay nos va a evaluar el nivel de sedación, qué tan sedado el paciente está. Y tenemos que documentarlo en nuestros registros. Al final voy a hablar un poquito de los registros clínicos. En el nivel 1, el paciente, si el paciente está agitado, ansioso, inquieto, pues está en el nivel 1 y quiere decir que la sedación no le está haciendo absolutamente nada. Si el paciente se muestra cooperador, orientado y tranquilo, pues tal vez está levemente tranquilizado, sin estar exaltado ni excitado. En el nivel 3 puede ser que esté durmiendo, pero si le hablo, abre los ojos. Si le digo levante su brazo, levanta su brazo. Si le digo mueva sus piernas, las mueve. Entonces está en el nivel 3. Si el paciente está dormido y la respuesta es muy breve tanto a la luz como al sonido, pues está en el nivel 4, y aquí quiere decir que es uno de los niveles ideales en el cual el paciente tiene que estar sedado. En el nivel 5 está dormido y solamente responde al dolor. Si le aplico un estímulo doloroso, pues el paciente va a responder. En el nivel 6, el paciente está plenamente sedado y no tiene ninguna respuesta ni a estímulos verbales, ni a estímulos visuales, ni nociceptivos. También hay otra escala de agitación, que es la escala de Richmond. Ahí nos va a ver si el paciente está ansioso, violento, o si está sin ninguna respuesta a la estimulación física. Y se divide en 3 rangos. El rango del 1 al 4 nos dice que el paciente está en un estado de ansiedad y agitación. +4, +3, +2, +1, está ansioso y violento. En el +3 intenta retirarse las cosas. A veces tenemos pacientes con encefalopatía hepática que nos llegan a la sala de urgencias y el paciente está combativo y todo lo que le instalamos se lo quiere retirar. Puede ser que esté en nivel 3, +3. Cuando está con movimientos frecuentes que no son muy asertivos, puede ser que esté en el nivel +2, que es agitado, y ansioso cuando está inquieto, pero no muestra ninguna conducta violenta ni movimientos excesivos. Lo ideal es que esté alerta y tranquilo. En el rango 3 a 0, quiere decir que la sedación está moderada y consciente. O sea, no está muy sedado, que digamos. Está adormilado si despierta con la voz, mantiene ojos abiertos por más de 10 segundos. Una sedación es ligera si despierta con la voz y no mantiene los ojos por más de 10 segundos. Cuando la sedación es moderada, se mueve y abre los ojos a la orden, pero sin dirigir a un punto la mirada. El tercer rango, que es de -4 a -5, es la sedación profunda. En la -4 el paciente no responde, abre los ojos a la estimulación física, pero sin hacer ningún movimiento. En la -5, la sedación es sumamente profunda y no presenta ninguna respuesta a ninguno de los estímulos que nosotros pudiésemos aplicar. Otra cuestión es la valoración del medio interno. La perturbación del equilibrio ácido-base de líquidos y electrolitos complican el trastorno primario y reflejan la gravedad del paciente. Puede ser que el paciente tenga trastornos en el equilibrio ácido-base, que esté con acidosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis de cualquiera de los dos tipos. Entonces tenemos nosotros que identificar cuáles son los signos que se presentan en cada uno de estos trastornos. Cuando valoramos una gasometría arterial, que es como vamos a valorar el equilibrio ácido-base, decimos en las personas que nos dedicamos a las unidades de cuidados críticos, que a todas las alteraciones se les tiene que dar un nombre y un apellido. El nombre es si es una acidosis o si es una alcalosis. Y el apellido es si es respiratoria o si es metabólica. Pero para ello tenemos que evaluar los parámetros que nos está marcando la gasometría arterial, que es de una muestra
de sangre arterial que tomamos al paciente. También tenemos que nosotros conocer cuáles son los valores normales para saber si está normal o si tenemos que alertar al médico para que tome las medidas necesarias. En el caso de las gasometrías, también nosotros tenemos que saber tomar gasometrías arteriales. Tenemos que saber hacer la prueba de Allen, tenemos que saber tomar gasometrías arteriales y no nada más nuestro trabajo termina en llevar la muestra al laboratorio. Tenemos que recoger los resultados y valorarlos. No es nada más, recojo los resultados, tenga doctor, ya está la gasometría. No, hay que ver, bueno, el pH de tanto, la presión de CO2 tanto, tenemos que involucrarnos. Eso es lo que hace la diferencia de la enfermera de antaño a la enfermera de ahora. Somos más participativas, debemos de ser más participativas, pero como les dije, no por ser metiches, sino que nos avale el conocimiento científico. Si tenemos un paciente que presenta hipercalemia o hipoglicemia, estas dos situaciones pueden amenazar su vida. Y créanme que si tiene hipercalemia y no nos hemos percatado y sigue subiendo el paciente, nos va a caer en un paro. Va a presentar arritmias y nos puede llegar a caer un paro. Aquí es muy importante que sabemos que tenemos en nuestro cuidado a veces estudiantes y pasantes de enfermería. Enfatizarles que el uso de los electrolitos concentrados es muy importante, que hagamos la doble verificación. No nos falta el estudiante o el pasante que dice yo todo lo puedo, yo todo lo sé, y resulta que termina generándonos un gran problema en el paciente y sabemos que ellos no tienen responsabilidad profesional y están a nuestro cargo de tal manera que la responsabilidad recae en nosotros. Entonces tenemos que saber enseñar para que ellos puedan trabajar como a nosotros nos gusta y cómo vamos a conducir bien al paciente a una mejoría. Ahora bien, ante todo lo anterior, ¿cuáles son las actividades de enfermería? Vamos a analizarlas. Voy a ir un poquito más rápido porque parece que nos está consumiendo el tiempo. Tenemos que optimizar la oxigenación y la ventilación. Como les decía, cuando hacemos la valoración de la ventilación, pues nos damos cuenta si el paciente tiene alguna situación que tenga que corregirse para que de esta manera se equilibre la demanda y aporte de oxígeno al miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco y el corazón sabemos que es el que se encarga tiene la función de bomba. Gracias a ello es que la sangre puede estar circulando constantemente en nuestro organismo. Esto permite que haya una mejora en la perfusión tisular, o sea, el aporte de oxígeno a todas las células. Otro de los objetivos es que estemos en condiciones de prevenir y controlar complicaciones. Recordemos, pensamiento crítico y anticiparnos a los problemas potenciales, no permitir que estos lleguen a ocurrir o en la medida de lo posible que no tengan tanto impacto en el paciente que lo conduzca a una mayor gravedad. Nunca debemos dejar de lado el apoyo emocional. Como les mencionaba en la valoración neurológica, el paciente está ansioso, está inquieto, tal vez es la primera vez que está hospitalizado y no está en contacto con sus familiares, no nos tiene a la vista más que a la hora de la visita y que es un momentito muy pequeño. Entonces tenemos que estarle brindando apoyo emocional. Bien, ¿cuál es la actuación inicial? Pues el control continuo de las constantes vitales, que ya sabemos es temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno. Puede ser con monitorización o en algunas ocasiones se nos llenan las unidades de cuidados intensivos o se utilizan todos los monitores y pues tenemos que estarlo monitorizando de manera manual al paciente. Y recordemos que somos el principal monitor. El control de la temperatura, control del balance hídrico estricto, tenemos que estar cuantificando la diuresis horaria. El paciente generalmente tiene colocado una sonda vesical, lo cual nos permite estar haciendo un vaciado de la uresis cada hora y al final del turno pues tenemos que hacer la diuresis horaria que tuvo el paciente, la media, en función de su peso. La administración de oxígeno, ya sea por puntas nasales, por mascarilla, con mascarilla simple, mascarilla con bolsa de reinhalación, etcétera, o bien con ventilación mecánica. El paciente de cuidados intensivos está
multiinvadido generalmente. Entonces, es muy común que tengan accesos vasculares centrales. Puede ser que también tenga periféricos o que tenga vía central. Tenemos que estar vigilando y cuidando perfectamente estas vías, sobre todo la vía central, porque es establecemos una comunicación directa con el torrente sanguíneo. Y si nosotros no llevamos las medidas adecuadas de asepsia, antisepsia y de todo lo que nos dicta la terapia de infusión, pues podemos estar generando una bacteremia en el paciente que va a generarle un problema más aunado a los que ya tenía y definitivamente va a deteriorar más su estado. Los análisis de laboratorio es tomar muestras, entregar muestras, recogerlas, evaluarlas y comentarlas con el médico. Es muy satisfactorio ver cuando el personal de enfermería se involucra en la evaluación del paciente de los análisis de laboratorio o en general con todo lo que implica la valoración del paciente y que participa la enfermera. Es que, doctor, fíjese que yo me di cuenta de esto para ir para acá, o qué le parece si mejor lo hacemos de esta manera o le empezamos a hacer esta otra cosa. Es importante que nosotros también participemos, repito, con sustento científico, bien fundamentada cada una de nuestras participaciones y cada una de nuestras intervenciones. En lo que respecta a procedimientos, pues el paciente se le coloca una vía central y si la tiene, pues vamos a estar checando la presión venosa central, ya que esta parte de que nos refleja la función de la aurícula derecha, pues nos va a estar reflejando también el nivel de volemia en el paciente. Si no tiene vía central, preparamos todo para que se le instale y si ya la tiene, tenemos que hacerle un uso adecuado, siguiendo las reglas específicas para el cuidado de accesos vasculares. Se prepara el material preciso. En el caso de que se cuente con computadoras de gasto cardíaco, se les instalan a los pacientes un catéter que se llama catéter de Swan-Gas, que ya está un poco en desuso. Y pues es una presión directa, una medición directa a las presiones intracavitarias, pero tenemos que tener una capacitación específica para poder utilizar este catéter y ya con la capacitación podemos medir gasto cardíaco directo, índice cardíaco y todas las mediciones del cateterismo, los parámetros. También puede ser que se le requiera la instalación de una sonda nasogástrica. A veces, si no le colocamos un drenaje adecuado en la sonda nasogástrica, no va a drenar. Es común que le conectemos un equipo, una bolsa de recolección de orina a la sonda nasogástrica, pero si no la colocamos adecuadamente, se bloquea, se sella y no drena absolutamente nada. Tenemos que encontrar la manera de que, sobre todo si la sonda se instaló para garantizar el drenaje gástrico, pues que este se lleve efecto. Puede estar indicado que el paciente se le intube en la unidad o que ya ingrese con intubación mecánica. En el caso de que se vaya a hacer en la unidad, tenemos que preparar igual todo lo necesario, tanto para la intubación como tener a la mano el ventilador mecánico ya programado. No lo vamos a estar programando cuando el paciente ya se le conecte el ventilador a su tubo endotraqueal. Ya tiene que estar programado cuándo se lo vamos a conectar. Pues dentro del tratamiento es administración no nada más de antibióticos, también de muchos medicamentos, según la prescripción médica en función de las necesidades del paciente, del diagnóstico que presente. La administración de fluidoterapia, generalmente se utilizan en la unidad de cuidados intensivos bombas de infusión. Es sumamente importante que los volúmenes en este tipo de pacientes sean medidos. Dentro de la fluidoterapia, pues están los cristaloides, que son solución salina, y los coloides, que son expansores del volumen del plasma, ya que puede ser que tenga una pérdida de líquido vascular y haya secuestro en los tejidos. La administración debe realizarse con precaución para que evitemos una insuficiencia cardíaca. Si tenemos un paciente que tiene plétora yugular, como les mencionaba hace un momento, la ingurgitación yugular, que está con edema, pues no le vamos a estar administrando una gran cantidad de líquidos porque la función de bomba del corazón tal vez está fallando. Tal vez las cavidades derechas no están funcionando adecuadamente y no está bombeando bien la sangre hacia cavidades, hacia vena
hacia vena pulmonar y hacia arteria pulmonar, no está teniendo un adecuado retorno, la circulación menor se ve comprometida, entonces puede estarse acumulando, puede haber remanente de sangre y eso hace que el paciente se edematice, que tenga ingurgitación yugular, que tenga inclusive edema pulmonar. Y son situaciones pues tenemos que prever. El plasma fresco y congelado va a ayudar al paciente a restablecer los factores de coagulación con objeto de prevenir la coagulación intravascular diseminada y también nos ayuda a expandir el volumen cuando el paciente lo necesite. Entonces, ¿qué intervenciones? Dijimos, el paciente está multiinvadido, tenemos que monitorizarlo, ayudarnos del monitor, pero siempre corroborar que de manera manual al inicio del turno, checar los signos y ver que coincidan tanto los que estamos checando de manera manual como los del monitor. Saber utilizar las bombas de infusión son de gran ayuda cuando las sabemos utilizar. Tenemos que saber programarlas para que nos avisen oportunamente cuando están obstruidas, cuando tiene una gotita de aire, cuando ya está por terminarse la solución y que no andemos a la carrera preparándola porque ya se nos acabó, sobre todo cuando estamos utilizando sedantes, sustancias vasoactivas, que por aquí tiene que estar lista ya la siguiente cuando está por terminarse la otra, para no perder tiempo, porque eso genera una supresión del medicamento o del fármaco al paciente y le puede generar problemas. Los accesos vasculares, pues puede ser que tenga accesos vasculares centrales o accesos periféricos. Aquí el paciente, por lo que ve en esta imagen, tiene un catéter arterial porque se le está monitorizando la presión arterial de manera invasiva y para eso se ayuda con un transductor de presiones, que no todas las instituciones lo cuentan con ello. Cirugía, a veces el paciente está posquirúrgico y no de una cirugía, sino de uno o varios procedimientos. El paciente con quemaduras, recordemos que ingresa a cuidados intensivos cuando son quemaduras de un área extensa para poder llevar a cabo una adecuada intervención y que tenga el menor complicación posible si es que no tenemos una unidad de quemados. Y ese paciente de manera frecuente está pasando a quirófano para que le hagan lavados mecánicos. Entre otros, por la sonda vesical, sonda nasogástrica, toma de electroencefalograma, catéter para medir la presión intracraneal, compresión neumática de miembros inferiores, entre otros. Puede ser que esté con ventilación mecánica. Tenemos que ver en qué modalidad se encuentra y en el caso de que el médico diga que ya va a haber un destete, tenemos que saber de qué manera se va a llevar a cabo el destete y darle secuencia. Vía aire artificial como un tubo endotraqueal o interfaces, humidificación, tabuladuras. La cama debe de estar, primeramente debe de ser cómoda y la cabecera general tiene que estar en un ángulo de 30 grados, una elevación de 30 grados, a menos de que sea un paciente que tenga contraindicado la elevación de la cabecera. Omití en lo de la presión venosa central. Cuando hacemos medición de la presión venosa central, al paciente lo tenemos que colocar en decúbito dorsal, completamente acostado, a excepción de pacientes con traumatismo craneoencefálico severo o daño neurológico como presión intracraneana elevada. Ahí no le modificamos la elevación, siempre tiene que estar en un ángulo de 30 grados la elevación de la cabecera de la cama. Y ni aunque vayamos a checar la presión venosa central, no podemos bajar de esa posición. La monitorización del paciente crítico tiene 4 principios básicos. Primero, nos va a alertar. Según la condición del paciente y el nivel de monitorización, nos va a avisar si el paciente está presentando algún deterioro en la función de lo que estamos midiendo. Por eso tenemos que programar adecuadamente las alarmas del monitor para que nos vaya avisando si es que hay alguna situación que se está presentando de manera normal. También nos va a permitir un diagnóstico continuo, ya que permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. Nos va a ayudar a prever el pronóstico, la observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución. Eso nos va a ayudar a ir estableciendo un diagnóstico turno por turno, porque de un turno a otro o en el mismo turno el paciente se nos puede deteriorar. Y sobre todo una guía terapéutica, ya que facilita la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Vemos que si está funcionando lo que se implementó y para darle seguimiento.
En la valoración respiratoria, pues auscultar, que hay una simetría en la expansión torácica, que expanda de manera así parejito el tórax y no que se eleve más un hemitórax que otro. Tiene que el paciente que está con intubación mecánica, con intubación y ventilación mecánica, tiene que tener una sincronía con el ventilador. A veces decimos, no se está dejando llevar uno por el ventilador o está luchando con el ventilador. Cuando está luchando no hay sincronía y la función del ventilador va a disminuir bastante. No va a permitir al paciente que el ventilador le lleve una cantidad programada de oxígeno. Y tenemos que ver si está ejerciendo, si necesita hacer un trabajo respiratorio. Decimos, si tiene trabajo respiratorio excesivo, quiere decir que algo está pasando y no hay una adecuada permeabilidad de las vías aéreas. Los 5 componentes de la valoración neurológica, estos constituyen un aspecto sumamente fundamental. ¿Y cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Evaluación del nivel de conciencia, evaluación de la función motora, si es que el paciente responde a estímulos, la valoración de ojos y pupilas, valorar el patrón respiratorio por medio de la auscultación, como he ido explicando a lo largo de la ponencia, y la medición y valoración de las constantes vitales. Compañeros, no solamente es ver que está en el monitor y transcribirlo a nuestra hoja. No, tenemos que valorar cómo están, si están normales, si están alterados, si ha habido fluctuaciones importantes en los signos vitales, para que lo documentemos y lo comentemos con el médico. Es común que se utilicen sustancias vasoactivas en el paciente que está en unidad de cuidados intensivos. Siempre tienen que administrarse en bomba de infusión, porque son dosis muy específicas. La dilución las tenemos que hacer de manera adecuada. Recordemos que estos medicamentos van aforados y la preparación tiene que hacerse muy estricta y con doble verificación, porque tienen una función cada uno de estos, pero si nosotros nos excedemos tanto en la dosis como en la programación de la bomba de infusión o en la dilución, pues estamos entonces alterando la dosis que el médico prescribió al paciente. Para utilizar estos medicamentos se procede a la monitorización estricta. Tenemos que estar vigilando con mayor énfasis al monitor y al paciente en su aspecto para ver cómo está el paciente respondiendo a estas sustancias vasoactivas. De las que más se utilizan, pues son dopamina, dobutamina, norepinefrina y nitroglicerina. Hay otras más, también se utilizan sedantes, relajantes, y son medicamentos que se consideran de alto riesgo, de tal manera que tenemos que hacer doble verificación, corroborar que es el medicamento que el médico prescrito y en las dosis que el médico hizo la prescripción. Bien importante el control de líquidos. Debe de haber un equilibrio entre el medio interno y el medio externo, y esto es esencial para que se mantenga un adecuado estado de salud. El ser humano pues tiene, promedio, tiene su cuerpo está compuesto por un 60% de líquidos, el cual está distribuido entre el líquido intracelular, líquido extracelular, que este a su vez se divide entre el líquido intravascular, líquido intersticial, y el líquido libre que es el que está en articulaciones como el líquido sinovial, en la pleura, en las pleuras, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, toda esa suma de líquidos es el 60% del peso total de la persona. Y cuando hacemos el control de líquidos, pues tenemos que hacer una medición estricta tanto de lo que ingresa por la vía que sea, vía endovenosa, vía oral o vía enteral, si transfundimos, todo lo que se le vaya administrando al paciente se tiene que cuantificar. Y las pérdidas tenemos que considerar las pérdidas insensibles, como su nombre lo dice, no son tangibles, no se pueden medir, se hace un estimado en función del peso del paciente. En un paciente adulto se considera que la pérdida insensible es la mitad de su peso. Pérdida insensible por hora, porque tiene que estar cuantificando por hora. Entonces, si pesa 80 kilos y está con normotermia, su pérdida insensible va a ser de 40 mililitros. Pero si tiene hipertermia,
Entonces, es el total del peso. Si en una hora tuvo hipertermia, en esa hora no le vamos a poner 40, le vamos a poner 80. Y tenemos que ir cuantificando todos los ingresos, los egresos, cada hora, cada hora. Y aquí tomamos en consideración la cantidad de mililitros en los que se diluyen los medicamentos. No vamos a poner las dosis, sino la cantidad de mililitros en la cual lo diluimos para administrárselo al paciente. ¿Qué prioridades tiene el diagnóstico? Aquí voy a mencionar algunos de los diagnósticos enfermero que podemos utilizar más comúnmente, pero no quiere decir que son los únicos. Hay muchos diagnósticos enfermero. La presentación no nos va a dar para tanto, para analizarlos todos, porque cada patología, definitivamente, como el diagnóstico enfermero está en función de la respuesta humana del paciente, pues cada patología tiene una respuesta diferente, cada paciente responde de manera diferente. Pero estos son los que más comúnmente se utilizan. Es alteración de la permeabilidad de la vía aérea relacionada con presencia de secreciones bronquiales o con el estado de conciencia. Puede ser que tenga el patrón respiratorio ineficaz relacionado con disminución de la expansión pulmonar. Puede haber un deterioro del intercambio de gases relacionado con cambios en la relación o por una hipoventilación alveolar. Puede haber alteración de la nutrición por defecto relacionada con falta de aporte de nutrientes y aumento de la demanda metabólica. A veces el paciente, recordemos, que permanece varios días en ayuno, entonces definitivamente pues nuestro organismo necesita nutrientes para llevar a cabo las funciones. Riesgos de infección, ¿por qué? Porque está multiinvadido, tiene catéter venoso central, está intubado, tiene a lo mejor sonda intrapleural, sonda vesical, sonda nasogástrica, y nuestras manos, tiene muchas manos que lo tocan y es el principal vector para transmitir microorganismos. Entonces tenemos que llevar a cabo para prevenir este riesgo de infección, cuidar todos estos invasiones con el paciente, pero sobre todo lavar nuestras manos como lo marcan los 5 momentos de la higiene de manos. Puede tener deterioro de la integridad tisular porque está postrado en cama por mucho tiempo y a veces no son los colchones más adecuados y hay un roce con la sábana, con el colchón y empezamos a tener ya presencia de úlceras por decúbito. Y nos va a generar pues un riesgo de lesión. Puede tener dolor, la ansiedad, como les decía, relacionada con la pérdida de la integridad biológica, psicológica y o social. Riesgo de la alteración en la integridad cutánea relacionado con el estado de conciencia, ya que está inmóvil o también con su estado nutricional. Y la infección, ya no es riesgo, sino que tiene infección. ¿Qué observaciones tenemos que estar? Ya estamos a punto de terminar. ¿Qué observaciones tenemos que tener en consideración? Observar definitivamente estrechamente al paciente y estar en condiciones de detectar posibles signos de empeoramiento como una hipotensión importante, cambios en el nivel de conciencia, hipertermia, que tenga palidez en la piel, que esté fría, sudorosa, o que haya aparición de moteado, que haya petequias o equimosis en las piernas, que haya aumento de la taquipnea o aparición de disnea. El control de la temperatura, observar la aparición de picos febriles. Recordemos que eso nos da un indicativo de que el paciente está con infección. Buscar relaciones con infecciones agregadas, por lo tanto. Observar al administrar los líquidos signos de sobrehidratación como edema, crepitantes basales que nos indiquen que el paciente está en riesgo de desarrollar una edema pulmonar. Comprobar los valores de las cateterizaciones de la presión venosa central y de la arteria pulmonar. Recordemos que, como les comentaba hace un momento, la medición de la presión venosa central nos va a dar un reflejo de cómo se encuentra la volemia en el organismo del paciente. Realizar cuidados respiratorios vitales para prevenir las complicaciones del edema pulmonar y del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Controlar los efectos secundarios de los fármacos que se administran, como son fármacos inotrópicos, como dopamina y dobutamina, que nos pueden generar taquicardia en el paciente, o los vasodilatadores, que nos pueden conducir a una hipotensión en el paciente. Punto sumamente importante, ya casi a punto de terminar. Los registros de enfermería. Recordemos esto que le voy a decir. Lo no documentado se da por no realizado. Y el expediente clínico es un documento legal. Y los registros de enfermería son nuestra herramienta, la única herramienta que va a dar fe de lo que nosotros estamos haciendo con el paciente. Y de qué manera lo hicimos, a qué hora lo hicimos, todo. Entonces,
Para poder alcanzar el éxito de nuestra atención es sumamente indispensable e importante establecer las pautas a seguir en el cumplimiento de nuestras actividades específicas de enfermería y tener en cuenta que las anotaciones de nuestras actividades reflejan la evaluación integral que hemos realizado al paciente en la unidad. Y para ello nos tenemos que basar en estos puntos: lo subjetivo, lo objetivo, la aplicación, el planeamiento, la intervención, la evaluación y la reevaluación. Punto importante. Tenemos que reevaluar al paciente de manera constante. Y pues por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Estoy a sus órdenes para cualquier observación que quisiesen hacer. Maestra Rita. Hola, buenas tardes. Sí, compañeros, socios, ¿alguna pregunta que quisieran hacerle a la maestra Juliana para que les respecto a su tema? ¿Alguna duda que tengan? Háganosla saber para hacérsela saber a ella. Pues yo creo que Hasta, no, maestra Juliana. hasta ahorita son muchos comentarios sobre felicitaciones sobre la ponencia. Comentan que es una excelente ponencia. Felicidades por la excelente ponencia. Gracias. Muchas felicidades, muy Gracias. bien explicado. Y bueno, estuvieron conectados aproximadamente una audiencia de 50 personas a través de la Muy bien. transmisión en Facebook. Entonces, todos están muy contentos con su exposición, maestra Juliana. Entonces, pues excelente, excelente, excelente. Adelante, Muchas maestra Rita. gracias. Muchas Sí, gracias. maestra Juliana, pues muchísimas gracias. Excelente tema. Aquí nuestros compañeros dicen que excelente tema, le mandan muchas felicitaciones. Eh, Gracias, gracias. Estoy segura que su presentación fue de mucha importancia y que todos nos vamos a llevar un pedacito de su conocimiento, ¿verdad? Pues le enviamos un abrazo a distancia, maestra, y fue un honor haberla tenido con nosotros esta tarde. Esperemos que no sea la última vez. La vamos a seguir invitando para que des Le agradezco. temas. Le queremos mostrar su constancia, ¿verdad? Como ponente. Gracias, muy Ingeniero, amable. Listo, adelante. sí. El Colegio de Enfermería otorga la presente constancia a la licenciada Juliana Ávila Alarcón, que es máster, la acredita como ponente de este Colegio de Enfermería Victoria AC con el tema de intervención de enfermería en el paciente de estado crítico en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 29 de agosto del 2024. Está firmado por la presidenta del Colegio de Enfermería Victoria AC, la licenciada Luz del Carmen Sierra Medina, también firmado por la secretaria del colegio, la licenciada Alma Rosa Escobar Camacho. Sí, fue excelente tema, maestra. Pues muchas felicidades Gracias. y le vuelvo a repetir, ¿verdad? Ojalá y que no sea la última vez, nos siga dando temas como estos de gran importancia pues para todas, ¿verdad? Así Este, es. Al bueno, contrario, sí, yo les agradezco mucho al colegio la invitación que me hicieron llegar y de antemano les pido una disculpa a los asistentes porque me la llevé muy rapidito porque es bastante extenso. sí, Se sí, omitieron muchas cosas, pero traté de poner lo que es más importante. Espero sí. que, bueno, y por lo que veo, si les gustó, estoy a sus órdenes. Cuando ustedes deseen, me contactan con anticipación para preparar el tema. Claro que sí, nos ponemos en contacto ya. La licenciada Luz del Carmen Sierra Medina está también aquí presente y bueno, pues ella también estuvo viendo la verdad y creo que sí le va a volver a hablar. Estuvo muy bonito su tema, muy, muy,
pues tuvo todo lo importante que todo profesional de enfermería pues quiere saber, ¿verdad? Así Bueno, es. pues nos despedimos sin antes recordarles que tenemos los cursos disponibles de administración de los servicios de enfermería con un valor curricular de 32 horas, que vienen siendo 4 créditos. Está la actualización del modelo de enfermería con un valor curricular de 10 horas, que es un crédito. Y estamos pendientes con unas constancias de tópicos selectos. Recuerden que se entregan con 5 asistencias mensuales y tienen un valor curricular de un crédito. Yo creo que ya se están ahí preparando unas para irlas a entregar a cada a cada coordinadora en cada institución. Nosotros estamos acá en Matamoros, en el Hospital General, esperando una fecha para darnos nuestras constancias. ¿Sí? También tengo el gusto de comentarles que pronto tendremos un diplomado de informática y computación con un valor curricular de 120 horas y será impartido en 4 módulos. Todo va a ser por línea. Pues va a ser en esta modalidad, ¿verdad? Que va a ser muy cómodo para poderlo tomar. Es para el público en general. En cuanto salga el flyer, se les compartirá. ¿Sí? Este diplomado nos sirve para el momento de certificar. Tiene valor curricular de 20 créditos, ¿sí? Son 120 horas, que equivale a 20 créditos. Y también para recordarles que está en proceso la certificación y recertificación para el 9 de noviembre, para que se animen a que se certifiquen todos, ¿sí? Ya saben que ahorita nos están pidiendo la certificación para todo, entonces es importante, anímense, es muy buen, es muy buena oportunidad. Bueno, pues fue un gusto, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego.